El primer aplauso me pegó en el pecho como un golpe sordo, pero lo que me dejó sin aire no fue el ruido. Fue ver a mis padres en la primera fila, impecables, con esa sonrisa preparada para otra persona, y darse cuenta, un segundo tarde, de que el escenario ya no les pertenecía. Me llamo León Ferrer, tengo 22 años. Y hace 2 semanas caminé hacia un atril frente a miles de personas con una calma que no sabía que tenía. No era valentía. Era otra cosa, el resultado de 4 años viviendo con una decisión ajena clavada en mi espalda, aprendiendo a cargarla sin pedir permiso. Mis padres habían comprado esos asientos para mi hermano gemelo, Gael. Siempre fue así, Gael al centro, Gael en la foto, Gael en el relato familiar. Cuando llegamos al mundo, dicen que lloré menos. Era tranquilo, repetían, como si la tranquilidad fuese una forma elegante de decir menos interesante. Yo tampoco sabía que me tocaría hablar ese día. No con certeza, no en el sentido cómodo de la palabra. Sabía que había una posibilidad. Sabía que se estaba construyendo algo que, si salía bien, iba a obligar a mirar a quien nunca miraban. Pero las posibilidades son un tipo de fe incómoda, trabajan en silencio, te despiertan de madrugada, te hacen dudar de tu propio juicio. La ceremonia fue en un estadio universitario enorme, de esos donde el cielo parece más grande porque todo lo demás es horizontal. Era finales de primavera, con viento que se colaba por debajo de las togas y levantaba papeles. Desde mi asiento cerca del escenario veía filas y filas de sillas plegables, familias agitando programas para darse aire, celulares arriba como pequeñas antorchas. En la primera fila, a la derecha del pasillo central, estaban ellos. Mi padre con traje azul oscuro y cámara profesional, el lente apuntando hacia el lugar donde Gael se reía con su grupo. Mi madre con un ramo de flores claras, mirando una y otra vez el programa, como si buscara la línea exacta en la que el mundo le iba a dar su razón. Había incluso una silla vacía a su lado, no para mí, para bolsos. Nunca reservan espacio para lo que no consideran. Yo llevaba una toga con una banda de honor discreta y un medallón pequeño que, si uno sabía mirarlo, explicaba todo. Ellos no lo vieron. Nadie ve lo que no espera. Cuando la rectora se acercó al micrófono, mi cuerpo hizo algo raro, en vez de acelerarse, se acomodó. Como cuando uno aprieta los tornillos correctos en una estructura y, de repente, todo queda firme. Y ahora, dijo ella, es un honor presentar al estudiante que lideró esta promoción y recibió la beca institucional más exigente de nuestra universidad. Las cabezas se inclinaron hacia el escenario. Yo también. No por humildad, por costumbre. Y entonces escuché mi nombre con una claridad casi violenta. León Ferrer. Mi padre no bajó la cámara por elección. Se le apagaron las manos. Yo me levanté y vi, a 20 metros, cómo su cara perdía color. Vi cómo mi madre dejaba el ramo inclinado, como si el peso del tiempo se hubiera vuelto concreto. Vi cómo buscaban a Gael, todavía, aunque el sonido ya les había dicho la verdad. No era una escena de venganza. Yo no la construí para que sufrieran. Pero tampoco la evité. Porque, aunque nadie lo diga, las familias también tienen escenarios. Y durante años yo fui el que se quedaba detrás del telón sosteniendo la cuerda. Esto no empezó ahí. Empezó 4 años antes, en nuestro salón, cuando mi padre decidió que mi futuro era un gasto prescindible. En mi casa todo se organizaba como si fuera una empresa. Las cenas tenían horarios, las conversaciones tenían objetivos, las decisiones tenían cifras. Mi padre, Rafael, trabajaba en una consultora de negocios y hablaba como si cada frase viniera con un gráfico. Mi madre, Inés, había dejado su carrera para manejar el hogar, pero en realidad manejaba el clima emocional de la familia, quién era aplaudido, quién era ignorado, quién era el tema de conversación y quién era el fondo. Gael era el que brillaba sin esfuerzo. O eso parecía. Era sociable, rápido para hablar, rápido para hacer amigos. A los 16 le dieron un coche usado pero decente para que se mueva a reuniones. Decía mi padre, como si la adolescencia fuera un puesto ejecutivo. A mí me cayó una computadora vieja, con la pantalla marcada, y un consejo: aprende a arreglarte. Cuando Gael fue a un campamento de liderazgo en otro país, yo hice turno extra en un supermercado para pagar mis gastos del último año. Mi madre decía que era bueno para el carácter.
Los dos recibimos nuestras cartas de admisión el mismo día. No fue una escena de película con sobres dramáticos, fue un martes cualquiera, después de comer, con el cartero dejando un montón de correspondencia en la entrada. 2 cartas, 2 caminos. Gael entró en Rieway College, una universidad privada y famosa. Carísima. De esas que venden más que un plan de estudios, venden una red, un apellido al final del correo. Puertas que se abren más fácil. Yo entré en Universidad Pública de San Aldo, una buena institución, sólida, sin glamour, mucho más barata. Esa noche mi padre pidió lo que llamó reunión familiar. Lo hacía cuando quería que su decisión pareciera democrática. Nos sentamos en el salón. Él en su sillón de cuero. Mi madre en el borde del sofá como si estuviera en una entrevista. Gael apoyado en el marco de la chimenea, confiado. Yo con la carta doblada en la mano. Hablemos de números, dijo mi padre. No preguntó cómo nos sentíamos. No preguntó qué queríamos estudiar. Números. Rieway es una inversión, continuó. Contactos, mentorías, prácticas en empresas que importan. Gael encaja ahí. Luego me miró a mí. La mirada no era odio, era peor. Era evaluación. Sanaldo es una opción razonable, dijo. Económica, práctica. Pero no vamos a pagarla. Me quedé esperando la segunda parte, como si faltara el remate lógico. ¿Cómo que no? Pregunté. Mi padre no se movió. ¿Sos inteligente, León? Eso no se discute. Pero no sos, buscó una palabra que no sonara cruel, proyectable. La palabra me cayó como una etiqueta. No te gusta exponerte, no te gusta liderar, no te gusta venderte, dijo. Y si vamos a endeudarnos o a invertir un ahorro, necesitamos retorno. Retorno. Como si yo fuera una máquina. Miré a mi madre. Tenía los ojos en sus manos. Cuando te quieren, te miran. Cuando te están dejando caer, miran otra cosa. Gael no sonreía. Se veía, aliviado. Y eso fue lo que me dejó claro algo incómodo, este sistema no era solo de ellos, él también vivía dentro. Aunque le beneficiara. ¿Entonces qué? Dije. ¿Trabajo y me endeudo? Mi padre se encogió de hombros, como si ese destino estuviera en un folleto. Muchos lo hacen. Y a vos te va a hacer bien. Sos disciplinado. Disciplina como premio de consolación. Esa noche no grité. No discutí. Subí a mi cuarto, cerré la puerta, me senté en la cama y me quedé quieto. No porque no sintiera nada, sino porque sentí demasiado y no quería regalarles mi reacción. Durante años yo había confundido la dignidad con aguantar. Esa noche fue la primera vez que aguanté por otra razón, porque empecé a planear. No pensé, les voy a demostrar. Pensé, me voy a salvar. Y la salvación, en mi caso, empezó con una laptop vieja, una barra de búsqueda y la misma frase repetida como un mantra: si no me financian, me financio. Al día siguiente, antes de salir a clases, abrí esa computadora con la pantalla marcada y me metí en páginas de becas. No sabía nada del mundo de las ayudas. Nadie en mi familia hablaba de eso. En su lógica, quien vale no pide, se le ofrece. Pero yo no estaba en el grupo de los ofrecidos. Busqué becas para estudiantes independientes, para primeros de la familia, para gente con necesidad económica. Me salieron listas interminables, formularios, requisitos que parecían diseñados para agotarte antes de empezar. Había estafas, convocatorias vencidas, programas que pedían más papeles de los que un ser humano debería juntar sin perder la cordura. Me hice un cuaderno. Sí, un cuaderno real, porque había algo en escribir a mano que me daba control. Empecé a anotar cifras, matrícula, alojamiento, comida, transporte. Mis padres habían decidido que mi futuro era un gasto innecesario. Yo necesitaba convertirlo en un proyecto viable. La suma daba miedo. No por lo grande, por lo constante, era una ola que iba a venir cada semestre. Me senté en el suelo con calculadora y apuntes. Planteé escenarios. 1. No ir a la universidad. Imposible. No por orgullo. Por supervivencia.
Sin un título y con mi historial familiar, iba a quedar atrapado en trabajos que no te dejan aire. 2. Pedir préstamos enormes. Años pagando algo que ni siquiera había sido una elección libre. 3. Trabajar, estudiar y estirar la carrera como si mi vida fuera una cuerda tensa. Ese escenario tenía algo de humillación, pero también de libertad, no dependía de ellos. Mientras buscaba, encontré un programa interno en San Aldo, 5 plazas al año, matrícula completa, un pequeño estipendio. Competitivo. La clase de programa que atrae a gente brillante y desesperada. Lo marqué. Y después, en un directorio nacional, apareció un nombre que me hizo reír. Pero de esa risa que sale cuando ves un edificio enorme y aún así decidís entrar. Programa Saldívar de Excelencia. 20 estudiantes en todo el país. Cobertura total. Transferencia a universidades asociadas, incluyendo Rieway. Y una obligación pública, los becarios debían dar un discurso en la graduación. 20. En todo el país. Cerré la laptop y me quedé mirando el techo. Si hubiera tenido una familia que me dijera claro que podés, tal vez lo habría intentado por confianza. Yo lo intenté por otra cosa, porque cuando no te esperan, podés fallar sin vergüenza. Nadie estaba mirando. Decidí aplicar. Ese verano trabajé en un almacén de madrugada y de tarde hacía tutorías de matemáticas a chicos del barrio. Dormía poco. Comía lo que podía. Mi hermano subía fotos en redes desde un viaje con amigos que mi padre había pagado para que conozca gente. Yo contaba monedas para el autobús. No sentí envidia exactamente. Sentí una especie de distancia. Como si estuviéramos en dos países diferentes dentro de la misma casa. La primera parte de mi transformación fue silenciosa, dejé de pedir que me vieran. Empecé a construir para no necesitar su mirada. El primer año en San Aldo fue un reloj. Me despertaba antes de que amaneciera, trabajaba en una cafetería del campus, iba a clases, estudiaba en la biblioteca, hacía turno en limpieza los fines de semana, y cuando podía, daba tutorías. No era heroísmo. Era logística. La gente romantiza el sacrificio, pero lo real es más simple. Hay días donde el cuerpo no quiere y aún así se mueve porque no hay opción. Se vuelve rutina. Mientras otros estudiantes se integraban a clubes, yo me integraba a hojas de cálculo. Mientras ellos planeaban fines de semana, yo planeaba cómo no perder el alquiler. Mi familia no preguntaba mucho. Mi madre llamaba de vez en cuando con frases suaves que sonaban aprendidas: ¿estás comiendo bien? ¿Te adaptaste? Mi padre, si estaba cerca, aparecía al fondo y decía algo como seguía así. Era la manera de apoyar sin invertir. La primera grieta real en mí llegó en Acción de Gracias de ese primer año. No pude viajar. No había dinero. Llamé igual, con la esperanza absurda de sentirme parte. Hola, mamá. Ay, León, feliz día. Escuché platos, risas, música. Pregunté por mi padre. Hubo un silencio mínimo, y después su voz al fondo. Decile que estoy ocupado. Mi madre respondió como si yo no hubiera escuchado. Tu padre está con lo de la cena. No insistí. No por orgullo. Por cansancio. Colgué y, por error, abrí las redes. Gael había subido una foto de los tres en la mesa, él en el centro, mis padres a los lados, velas encendidas. 3 puestos. No 4. No era que se olvidaran de mí. Era peor, ni siquiera pensaban en la ausencia como algo que había que cubrir. Esa noche algo se apagó. Hasta entonces, mi esfuerzo estaba alimentado por una esperanza, que algún día me miraran distinto. Que vieran que yo también valía. Esa esperanza se fue como se va el ruido cuando cierran una puerta. Y en el silencio que quedó apareció algo más útil: claridad. Dejé de imaginar el día en que pedirían perdón. Empecé a imaginar el día en que ya no importaría. Al final del primer año mi promedio era casi perfecto. No porque fuera un genio. Porque el error era caro. El error significaba perder una beca, perder un trabajo, perder el equilibrio. En segundo año me desmayé una vez en la cafetería por deshidratación. Me atendieron, me dijeron que descansara. Volví al día siguiente.
No porque quisiera castigarme. Porque cada hora contaba. A veces, en la noche, sentado en una silla prestada, me preguntaba si estaba construyendo mi vida o solo escapando. La respuesta no era clara. Pero seguía. En tercer año pasó algo que cambió el rumbo. No fue un premio. No fue un milagro. Fue una persona que miró donde otros no miraban. Se llamaba profesora Camila Rojas. Daba una materia dura de análisis de datos aplicados a políticas públicas. Tenía reputación de exigente, de directa, de no regalar nada. A mí me gustó desde el primer día porque era predecible, si trabajabas, se notaba. Si no, también. El primer trabajo que entregué fue extenso, pulido, revisado hasta el cansancio. Lo hice de madrugada, entre turnos. Cuando lo devolvió, tenía una nota alta y 2 palabras escritas a mano: habla conmigo. Pensé que había un problema. Me acerqué al final de clase. León, dijo, ¿cuántas horas trabajas? 35. A veces más. No dijo qué admirable ni qué duro. Solo asintió. Y aún así entregas esto, tocó el informe. ¿Por qué no estás aplicando a programas nacionales? Me reí sin ganas. Porque esos programas son para gente, busqué una palabra que no me humillara, más visible. Camila me miró como si esa frase fuera una excusa vieja. La visibilidad se trabaja, dijo. Y la disciplina también cuenta como liderazgo, aunque nadie te haya aplaudido por eso. Se inclinó un poco hacia mí. Existe el programa Saldívar. ¿Lo conoces? Tragué saliva. Claro que lo conocía. Lo tenía subrayado en mi cuaderno como si fuera un chiste. Sí. Quiero que apliques, dijo. Yo te nomino desde la universidad. Pero necesitas escribir como alguien que no está pidiendo permiso. Me quedé quieto. Esa frase fue un golpe suave pero exacto. Toda mi vida había escrito como quien pide permiso: disculpen, tal vez, si me dan la oportunidad. Camila me estaba diciendo que mi historia debía sonar a decisión, no a súplica. El proceso de postulación fue una maratón: ensayos, cartas, entrevistas, un vídeo breve contando tu visión. No era solo academia. Era mostrarte. Lo que mi padre decía que yo no sabía hacer. Camila revisó mis borradores con una frialdad útil. No quiero lástima, me decía. Quiero responsabilidad. Quiero que se note que lo que hiciste lo elegiste, incluso cuando nadie te aplaudía. Yo reescribí hasta que la voz cambió. La mía cambió. Cuando llegó el correo de semifinalista, estaba lavando platos en la cafetería. Lo leí con las manos mojadas. Me temblaron un poco las piernas. 20 seleccionados para una entrevista final en otra ciudad. El viaje costaba dinero que no tenía. Esa noche consideré no ir. Y ahí apareció la segunda persona clave, sin drama, mi compañero de piso, Rui, que me vio con cara de funeral. ¿Qué pasó? Le mostré el correo. Lo leyó en silencio y dijo: ¿te vas? No puedo. Si puedes, respondió. Te presto. Después me devolves. No es caridad. Es inversión. Yo también quiero ver qué pasa cuando alguien como vos entra a un lugar que no lo espera. Tomé un bus nocturno. 8 horas incómodas, cuello rígido, sueño pobre. Llegué temprano y me senté en la recepción del edificio donde hacían las entrevistas. Había otros candidatos con familias, trajes caros, sonrisas entrenadas. Yo estaba solo, con un saco que no era perfecto y una calma que venía de haber sobrevivido a cosas menos elegantes que un panel de jurados. En la entrevista, una mujer del comité me preguntó: ¿qué harías si tuvieras recursos? Esa pregunta, antes, me habría quebrado. Porque durante años mi vida fue lo que puedo pagar. Ese día respondí desde otro lugar. Construiría margen, dije. No solo para mí. Para otros que viven al límite. Porque cuando vivís al límite, no podés pensar, solo podés reaccionar. Y yo aprendí a pensar en medio del límite. No se rieron. No me premiaron con sonrisas. Tomaron notas. 2 semanas después,
caminando hacia el campus, me llegó el correo. Lo abrí sin respirar. Lo leí 3 veces porque las palabras parecían demasiado limpias para mi vida. Nos complace informarle. Beca total. Estipendio. Transferencia a universidades asociadas. Y una línea que me dejó quieto. Como becario, usted será designado para pronunciar el discurso de graduación. Me senté en un banco y dejé que el aire entrara de golpe. No lloré. No por dureza. Porque todavía no me lo creía. Llamé a la profesora Camila. Ella contestó, antes de que yo hablara, dijo. Ya lo vi. Gracias, logré decir. No me agradezcas a mí, respondió. Agradecete a vos. Yo solo abrí una puerta. Vos construiste el pasillo. Después añadió algo que me cambió el estómago. Una de las universidades asociadas es Rieway. Rieway. La de Gael. La que mi padre había llamado inversión. Camila no sonaba irónica. Sonaba práctica. Si te transferís, vas a tener acceso a mejores programas, mejores prácticas, mejores redes. Y vas a graduarte ahí. Con esa beca. Yo me quedé en silencio. No lo hagas por revancha, dijo ella, como si leyera mi duda. Hacelo por estrategia. La estrategia que ellos usaron para excluirte, vos la vas a usar para crecer. Esa noche tomé una decisión y no se la conté a mi familia. No porque quisiera sorprenderlos. Porque ya no estaba dispuesto a explicar mi vida para que la validaran. Me transferí a Rieway en mi último año. Hice papeles, mudanza, ajustes. Nadie en mi casa supo nada. Gael tampoco, al principio. Rieway era otra cultura, edificios impecables, estudiantes que caminaban como si el mundo les debiera algo. Conversaciones donde los apellidos son moneda. Yo no llegué intimidado. Llegué entrenado. Había pasado años construyendo en desventaja. Ese campus era solo otro terreno. A las pocas semanas, en una biblioteca silenciosa, escuché una voz detrás de mí. ¿León? Me giré. Gael estaba ahí, con café en la mano, mirándome como si hubiera visto un error en su realidad. ¿Qué haces acá? Preguntó. Estudio, respondí. No. Haga. En Rieway. Me transferí. Gael parpadeó. Se sentó frente a mí sin pedir permiso. ¿Desde cuándo? Desde este semestre. Su cara cambió de color, pero no por enojo. Por cálculo. Por sorpresa. ¿Cómo lo pagas? Beca. ¿Qué beca? Yo lo miré un segundo. Podría haberlo evitado. Podría haber mentido para retrasar el choque. Pero ya estaba cansado de manejar emociones ajenas. ¿Saldívar? El nombre cayó entre nosotros como un objeto pesado. Gael se quedó quieto. Esa es, empezó. Sí, dije. La nacional. La del discurso, terminó él, y su voz salió más baja. No respondí. No hacía falta. ¿Mamá y papá saben? Preguntó. No. Hubo un silencio largo. En su cara apareció algo que yo no había visto antes, una mezcla de culpa y desconcierto. Porque él no era un villano. Era un hijo favorecido. Y eso también deja marcas, aunque sean distintas. ¿Por qué no dijiste nada? Preguntó. Yo cerré el libro lentamente. ¿Vos alguna vez preguntaste cómo estaba pagando Sanaldo? Gael abrió la boca y la cerró. Ese gesto fue su respuesta. No te odio, le dije, antes de que lo dijera él. Solo dejé de esperar. Eso, creo, le dolió más que un grito. Esa noche mi teléfono se llenó de llamadas. Mi madre. Mi padre. Luego mi madre otra vez. No contesté. No por castigo. Porque lo que venía tenía que ocurrir en un lugar donde yo no fuera un niño justificándose. Y ese lugar llegó en la ceremonia. Volvemos al estadio. A mi nombre en el aire. A mi padre perdiendo el control de sus manos. Subí al escenario con pasos normales.
No había música de triunfo. No había efecto. Había viento, micrófono, y la sensación de que por fin el mundo estaba en su sitio. Miré al público un segundo. No busqué a mis padres. Ya no era el punto. Ajusté el micrófono y empecé a hablar. No dije, hace 4 años me traicionaron. No era un juicio. Dije algo más simple. Hace 4 años alguien me explicó mi futuro como si fuera una hoja de cálculo. Hubo una risa leve en un sector. No por burla, por reconocimiento. Todos han sentido, alguna vez, que alguien los mide con reglas que no eligieron. Me dijeron que era responsable, pero que no era una apuesta rentable, continué. Que mi valor dependía de si sabía venderme. Y esa noche aprendí algo que me tomó años entender, que cuando alguien te mide solo por retorno, nunca te va a ver completo. Sentí el silencio. Ese silencio era mejor que el aplauso. Hablé de madrugadas, de trabajos, de estudiar en espacios prestados, de la diferencia entre brillo y consistencia. No para inspirar. Para decir la verdad sin adornos. La disciplina no es un rasgo de personalidad, dije. Es lo que pasa cuando nadie te rescata y aún así decidís no desaparecer. No mencioné a mi familia. No era necesario. Ellos se vieron en cada frase porque por primera vez estaban obligados a verse. Si alguien acá siente que siempre queda al borde de la foto, añadí, quiero decirle algo que ojalá me hubiera dicho alguien antes. No tenés que ganar un lugar en una mesa que te deja sin aire. Podés construir otra. No fue un discurso perfecto. Fue humano. Había pausas. Había momentos donde mi voz bajaba porque recordaba demasiado. Pero terminé de pie, sin temblar. Cuando acabé, el aplauso llegó como una ola. Vi gente levantarse. Vi profesores sonreír. Vi compañeros llorar sin saber bien por qué. Yo no sentí triunfo. Sentí alivio. Como si después de años alguien hubiera apagado un ruido de fondo. Bajé del escenario y entonces, recién entonces, los vi acercarse. Mi padre llegó primero. Tenía la mirada de alguien que perdió un mapa. León, dijo. No me abrazó. No se atrevió. Mi madre venía detrás, con la cara roja, el ramo apretado como si fuera un salvavidas. ¿Por qué no nos dijiste? Preguntó ella, y la voz le tembló. Yo tomé un vaso de agua de una bandeja que pasaba. Lo hice a propósito, necesitaba un segundo. ¿Alguna vez me preguntaron cómo lo estaba logrando? Respondí. Mi padre apretó la mandíbula. Eso no es justo. Me salió una risa muy breve, sin alegría. Justo, repetí. Ustedes fueron quienes pusieron esa palabra en juego cuando decidieron que mi futuro no merecía inversión. Mi madre intentó tocar mi brazo. Yo di un paso atrás. No con odio. Con límites. No estoy enojado, dije, y era verdad. El enojo se me terminó hace tiempo. Estoy, distinto. Mi padre tragó saliva. Miró el escenario. Miró el medallón en mi pecho. Y ahí, en su cara, vi lo que nunca había visto, vergüenza. Me equivoqué, dijo. No lo dijo con grandes frases. Lo dijo como alguien que no sabe qué más decir cuando el mundo le devuelve un error. Yo lo miré. Usted dijo lo que pensaba, respondí. Eso también cuenta. Mi madre lloró. No con un llanto teatral. Con el llanto real de alguien que entiende tarde que su amor tuvo condiciones y que el hijo lo notó. Somos tus padres, dijo ella, como si eso solucionara algo. Y yo soy su hijo, respondí. Pero eso no borra lo que pasó. Solo explica por qué duele. Gael se acercó con cautela. Me miró como si no supiera si tenía derecho a hablar. Luego dijo algo simple. Felicidades. Lo dijo sin ironía. Sin competencia. Y por primera vez sentí que la palabra hermano podía significar algo distinto. Yo asentí. Gracias. Mi padre se pasó una mano por la frente, como si estuviera reorganizando su cabeza. ¿Qué querés de nosotros? Preguntó. La pregunta me sorprendió.
Porque durante años yo había querido una cosa, ser elegido. Ser visto. Ser prioritario. Pero en ese momento, frente a ellos, entendí que ya no quería eso. No de esa manera. No quiero nada, dije. Mi madre abrió los ojos, como si fuera una crueldad. ¿Cómo que nada? Eso es lo que cambia, respondí. No estoy acá negociando mi valor. No necesito que me lo asignen. Mi padre bajó la mirada. Era la primera vez que lo veía sin su traje emocional de seguridad. ¿Vas a volver a casa este verano? Preguntó mi madre, desesperada por un guión. Yo respiré. No para castigar. Para elegir. En 2 semanas me mudo, dije. Me salió una plaza de prácticas en Lisboa, en una firma de análisis de riesgo. No era Nueva York. No era el mismo relato. Era mi vida. Mi padre parpadeó. Su cabeza, seguro, ya estaba calculando, prestigio, proyección, retorno. Pero esa vez el cálculo ya no me definía. ¿Te vas a ir así? Murmuró. No me estoy yendo así, respondí. Me estoy yendo como alguien que aprendió a sostenerse. Hubo un silencio. Mi madre quería decir 1000 cosas. Mi padre también. Pero por primera vez no tenían un discurso que me acomodara. Yo no los abracé. Y ellos no me lo exigieron. Nos quedamos ahí, con la música de fondo y la gente celebrando, y sentí algo raro, no tristeza, no alegría, sino una tranquilidad firme. Como un puente después de una inspección, sigue en pie. Me fui caminando hacia donde estaba la profesora Camila. Ella me miró con una expresión pequeña, casi orgullosa, pero sin dramatismo. ¿Cómo te sentís? Preguntó. Yo pensé un segundo. Libre, dije. Ella asintió. Eso no lo compra nadie. Lisboa fue rápida, bella y exigente. Vivía en un estudio pequeño con una ventana que daba a una pared blanca, y aún así ese lugar me parecía enorme porque lo había ganado sin mendigar. Trabajaba muchas horas, aprendía, hacía informes, participaba en reuniones donde la gente hablaba con seguridad heredada. Yo no tenía herencia. Tenía oficio. A los 6 meses me ofrecieron quedarme un año más. A los 9, me propusieron un ascenso pequeño. No era una historia de éxito instantáneo. Era, otra vez, infraestructura, ladrillo por ladrillo. Gael me llamó una noche. No para contarme logros. Para hablar. Mamá está, rara, dijo. No para de decir tu nombre como si se lo estuviera aprendiendo. Yo no supe qué contestar. Porque parte de mí quería que sufrieran, en secreto, por lo que hicieron. Y otra parte, la más cansada, solo quería que dejaran de repetir patrones. No soy responsable de cómo procesan esto, dije al final. Lo sé, respondió él. Pero, yo quería decirte algo. Se quedó callado un momento. Perdón, dijo. No por ser yo. Por no haber mirado. Esa frase me tocó de una forma extraña. Porque no arreglaba el pasado. Pero habría un futuro menos contaminado. Gracias, dije. No hubo reconciliación perfecta. Hubo honestidad. Meses después, mi padre llamó. Vi su nombre en la pantalla y tuve esa reacción antigua, el cuerpo preparándose para defenderse. Contesté igual. León, dijo él, y sonaba más viejo. Estuve equivocado. No añadió, pero. No habló de contexto. No convirtió su error en estrategia. Solo lo dijo. Yo dejé pasar el silencio. Sí, respondí. Él tragó saliva. No sé cómo arreglarlo. Yo miré la pared blanca de mi apartamento, escuchando el ruido de una ciudad ajena. No se arregla con una llamada, dije. Se arregla con años de hacer lo contrario de lo que hicieron. Entiendo, respondió él, y por primera vez le creí un poco. No era perdón. Era el comienzo de algo menos falso. Un año después, vinieron a visitarme. Mi madre lloró al ver mi apartamento pequeño. Mi padre no dijo nada de tamaño, ni de podrías vivir mejor.
Se sentó, miró alrededor y dijo, casi en un susurro. Esto es tuyo. Yo asentí. Sí. Él respiró hondo. Te subestimé. Yo no respondí con rabia. Respondí con verdad. No fue la primera vez. Él bajó la mirada, pero no se defendió. Eso, para mí, valía más que 1000 excusas. No somos una familia ideal ahora. No hay abrazos obligatorios. No hay fotos perfectas para redes. Hay conversaciones raras. Hay silencios que a veces vuelven. Pero también hay algo nuevo, ya no me piden que sea pequeño para que ellos se sientan grandes. Y esa fue mi transformación real. Al comienzo de esta historia, yo era un chico que, aunque lo negara, todavía buscaba una señal de aprobación. Un gesto. Un estamos orgullosos. Vivía tratando de traducir migajas en amor. Cargaba la comparación como si fuera mi tarea corregirla. Al final. Soy alguien que entiende que el valor no se negocia. Que hay personas que solo saben amar lo que pueden presumir. Que el favoritismo no siempre viene con insultos, a veces viene con silencios, con platos de menos, con frases clínicas sobre retorno. Lo más duro que aprendí no fue trabajar. Yo ya sabía trabajar. Lo más duro fue aceptar que, por más que yo brillara, ellos podían seguir mirando a otro lado. Y que mi libertad no dependía de cambiarles la mirada. A veces me preguntan si ese día en el estadio fue mi venganza. No lo fue. Fue una consecuencia. La venganza busca herir. Yo buscaba salir. Y el día que salí de verdad no fue cuando escuché mi nombre en el micrófono. Fue cuando, años antes, en mi cuarto, con la laptop vieja y la pantalla rota, entendí que si mi valor dependía del cálculo de alguien, iba a pasar la vida esperando una aprobación que no era segura. Ese día dejé de competir con mi hermano. Empecé a competir con mi miedo. Y eso cambió todo.